La Fórmula 1 es el deporte más tecnológico y costoso del mundo, y es evidente cómo los autos han progresado a través de su historia. También la seguridad ha progresado a través de los años. Y hemos visto progresar los circuitos también. Pero hay algo que no ha progresado en la Fórmula 1 y en el automovilismo mundial, que es el sistema de puntuación con el cual los pilotos compiten en sus campeonatos. Es prácticamente el mismo. Si bien la cantidad de puntos y la cantidad de pilotos que ganan esos puntos ha cambiado, el criterio por el cual los ganan sigue siendo el mismo, la posición final en carrera. Pero al mismo tiempo, también los sistemas de cronometraje han progresado mucho. Ya no vemos las personas que cronómetro en mano tomaban los tiempos y anotaban. Hace muchísimos años, en la Fórmula 1 y en todas las categorías del automovilismo mundial, los sistemas de cronometraje son automatizados y toman los tiempos con una precisión increíble, una milésima de segundo o incluso una dismilésima de segundo. Y no solamente en metas, sino en muchas partes del circuito. Pero ¿para qué sirven todos esos datos si al fin y al cabo los puntos son dados según la posición final en carrera? Es que es justo que un piloto que termina un segundo detrás de otro obtenga la misma cantidad de puntos que si termina 40 segundos atrás o una vuelta atrás. Es que es justo que pilotos que no están en los autos más competitivos terminan con 0 puntos después de arriesgar sus vidas, o que ni siquiera se pueden comparar su rendimiento con otros pilotos en autos similares porque todos terminan con 0 puntos. Es que es justo que un piloto que lidera toda una carrera y en la penúltima vuelta tiene un fallo mecánico y no termina la carrera, queda fuera de los puntos. Buenos días, amantes del automovilismo. Mi nombre es Julián Martínez y este es Racing Revolution, nuevo canal dedicado a las carreras de autos. Aquí propongo un sistema de puntuación novedoso, que no es utilizado en ninguna categoría, pero que nada nos impide de utilizarlo como herramienta de evaluación mucho más completa y justa del rendimiento de cada conjunto piloto-auto. Los invito a seguirme en mis análisis de carreras actuales e históricas, como de campeonatos presentes y pasados. Antes de realizar la explicación del método Racing Revolution, voy a pasar brevemente por los diferentes sistemas de puntuación utilizados en la Fórmula 1. En 73 años de historia de la categoría, podemos decir que 9 sistemas han sido utilizados, que se pueden dividir en 3 bloques básicamente. Los primeros 3 sistemas, que van desde 1950 hasta 1990, daban un máximo de 9 puntos al vencedor de la carrera y máximo 6 pilotos podían obtener puntos en ella. Pero lo más importante a destacar es que en esa época sumaban al final del campeonato un máximo de mejores resultados por piloto que era inferior a la cantidad de carreras disputadas. Era una época en que había muchos retiros tanto por accidentes como por fallas mecánicas principalmente. Y también la participación de los pilotos era muy variable en el campeonato. No es como actualmente en que podemos decir que prácticamente todos los pilotos hacen el 100% de las carreras del año. En esa época los equipos variaban mucho sus pilotos y eran pilotos que hacían solamente la mitad de las carreras o menos. Obviamente los pilotos más destacados en general realizaban todas las carreras del año. La cantidad máxima de resultados que se podían sumar en el año cambiaba año a año y variaba mucho. Como podemos ver aquí, hubo campeonatos en que solamente el 50% de las carreras disputadas se podían sumar sus resultados hasta un máximo de 88% en todo ese periodo. Época incluso en que en algún momento los campeonatos eran prácticamente divididos como en 2 partes. Entonces, por decir algo, se podían sumar los 6 mejores resultados de las primeras 7 carreras y por decir los 5 mejores de las siguientes 6 carreras. Luego llega y todos los resultados se empiezan a sumar al final del año y se suma desde ese momento un punto más al vencedor. Pero siguen siendo 6 pilotos que pueden obtener puntos. Un poco como respuesta a la dominación de Ferrari y de Michael Schumacher, en el año 2003 se aumenta la cantidad de pilotos que obtienen puntos a 8. Y a partir del 2010 prácticamente tenemos el sistema actual en que 25 puntos se le dan al vencedor y hay 10 pilotos que pueden obtener puntos en la carrera.
han habido pequeñas variaciones que han aumentado la cantidad de puntos máximas que un piloto puede obtener en un gran premio y también la cantidad de pilotos que pueden obtener puntos en un gran premio. Hay que destacar que en el 2014 la última carrera fue puntuada doble. Ahora, viendo el detalle de cómo se distribuyen los puntos en los diferentes sistemas, tenemos la tabla aquí en que los sistemas están por columnas. Entonces vemos cómo en el primer sistema el ganador de la carrera obtenía 8 puntos, el segundo 6, el tercero 4, el cuarto 3 puntos y el quinto 2 puntos. Se le daba un punto adicional a quien realizara la vuelta más rápida en carrera, a diferencia de como se hace actualmente, independiente en qué posición terminaba ese piloto o si terminaba o no la carrera. En 1960 se elimina ese punto de la vuelta rápida y se le da al sexto clasificado. En 1961 se le aumenta un punto al vencedor. Y a partir de allí, desde 1991, es cuando ya todos los resultados suman al final del año y la única variación es que se le da un punto de más al vencedor nuevamente. En el 2003, como ya dije, un poco en reacción a la dominación de Michael Schumacher y Ferrari, se aumenta la distribución de puntos a 8 pilotos, lo cual hace que los clasificados del 2 al 8 obtienen una cantidad de puntos diferente. En el 2010 llega prácticamente el sistema actual, por eso los he llamado todos realmente 6 y algo, es básicamente el mismo sistema, en que se le dan 25 puntos al ganador, 18 al segundo, 15 al tercero y así sucesivamente hasta un punto al décimo clasificado. En el año 2019 una pequeña adición de un punto para el que realiza la vuelta más rápida en carrera, pero esta vez solo si termina entre los 10 primeros. El año pasado simplemente llegan las carreras sprint, donde se le dan 3, 2 y un punto a los 3 primeros clasificados de esa carrera. Y este año simplemente más generosos en esas carreras sprint, dando 8, 7, 6 y así hasta el octavo clasificado. ¿En qué consiste el método Racing Revolution? Para explicarlo, tengo dos gráficas, una a la izquierda, en la que he escogido dos de los sistemas que ya han existido en la Fórmula 1, y a la derecha Racing Revolution. Escogí el sistema número 3, que fue el que más tiempo duró en la Fórmula 1, 30 años, y el sistema actual. La gran diferencia es que en todos los sistemas que ha tenido la Fórmula 1, y creo yo en todos los sistemas del automovilismo mundial, el criterio para dar los puntos es la clasificación final en carrera. Salvo algunos premios adicionales que se dan como la vuelta rápida en Fórmula 1, en indicar, por ejemplo, un punto por liderar una vuelta, o aquel que lidera la mayor cantidad de vueltas en carrera, o por la pole position, cosas de ese tipo, pero la mayor parte de los puntos son otorgados por la clasificación final en carrera. En Racing Revolution los puntos son dados por el porcentaje de retraso en tiempo que tienen los pilotos respecto al vencedor y en forma proporcional a través de toda la curva. Así, un piloto si llega a terminar a 1% del vencedor, tiene la mitad de los puntos del vencedor. Si un piloto termina a 2%, tiene la mitad de los puntos de alguien que terminara a 1%. Si termina a 3%, la mitad de los puntos de alguien que terminara a 2%. Y así sucesivamente. Que hay valores muy bajos, 0,05 puntos. Sí, esto es con un 9% de retraso. Hay que decir que en la Fórmula 1 actual y gracias a la reglamentación técnica, los autos son muy similares y los porcentajes son más del orden de 4, 3% o incluso 2% de retraso. Esto también tiene una gran diferencia en que la cantidad de pilotos que obtienen puntos en los sistemas que han existido son muy limitados. La mayor parte del tiempo en la Fórmula 1 solamente 6 pilotos obtenían puntos. Actualmente, que es un poco más generoso, 10 pilotos, la mitad de los pilotos solamente obtienen puntos. Aquí todos los pilotos obtienen puntos. Hay que mencionar que el hecho de que no todos los pilotos tienen una calificación en puntos es sobre todo muy significativa cuando vemos los resultados de los pilotos de un mismo equipo de la zona media.
porque son los equipos que se están en posiciones más o menos en esa transición entre no tener puntos y tener puntos. Entonces, por eso hay grandes diferencias como equipos como actualmente en el 2022 en Fórmula 1, como lo pueden haber en McLaren, hay grandes diferencias entre Lando Norris y Daniel Ricciardo, o entre Valtteri Bottas y Guan Yu Zhou, o entre Pierre Gasly, por ejemplo, y Yuki Tsunoda, porque son equipos que están en la zona media, entonces continuamente se está pasando de la parte que no hay puntos a la parte que hay puntos y eso crea enormes diferencias. Aplicación del método Racing Revolution. El método es aplicado utilizando la fórmula que anteriormente se mostró con la gráfica en dos formas. Una primera vez haciendo el cálculo vuelta por vuelta, comparando el tiempo de cada piloto con el piloto más rápido de cada vuelta. Y esto pesa para un 50%. Esto se hace para premiar o penalizar el rendimiento temporal. Y se aplica nuevamente la misma fórmula, pero al tiempo acumulado de cada piloto, vuelta a vuelta hasta su última vuelta, comparando siempre con el líder de competición. Líder de competición quiere decir el piloto que lleva el mejor tiempo acumulado hasta la vuelta en que se esté realizando el cálculo de la suma de los tiempos solamente de vueltas en bandera verde. Las vueltas en bandera amarilla o con carro de seguridad virtual no son tenidas en cuenta. Y este cálculo pesa también para un 50%. Esto se hace para premiar y o penalizar el rendimiento global. Los dos cálculos se van sumando vuelta a vuelta y se conserva el máximo valor que un piloto tenga en la vuelta que sea. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente los pilotos obtienen ese máximo en su última vuelta, pero a veces porque un piloto digamos se retira y hace la última o las últimas dos vueltas muy lento, ese valor baja o al final de la carrera hay problemas y el ritmo de carrera disminuye y los valores pueden bajar. Hay que tener en cuenta que el primer cálculo, que es vuelta a vuelta, cada vuelta produce una cantidad de puntos a cada piloto, muchos o poquitos, pero siempre son puntos que al irlo sumando es un valor que siempre va aumentando. Pero el cálculo al tiempo acumulado es un valor que puede subir o bajar, porque este valor sube o baja porque es en respecto a la diferencia que tiene con el líder. Entonces, si el retraso de un piloto aumenta, este valor tiende a reducirse y si disminuye, aumentar. Es muy claro, por ejemplo, cómo este valor disminuye normalmente bastante cuando un piloto entra a pits, porque su retraso aumenta considerablemente respecto al líder que, digamos, no haya entrado a pits en ese momento. Esto, todo el sistema ya con la suma hecha y todo, premia a todos los pilotos e incluso a los pilotos que no terminan la carrera en forma proporcional al recorrido que han efectuado y no castiga problemas finales. De esta manera, lo que tenemos es un análisis del rendimiento de los pilotos auto, porque es el conjunto piloto y auto indisoluble, porque no entramos aquí en la especulación de qué auto es mejor o qué auto es más malo, no. Igual que los puntos que se le otorgan oficialmente a los pilotos, no se pregunta de que en qué carro van. Y es de forma metódica y objetiva. Los puntos son dados según el rendimiento, se penalizan todos los errores, pero en forma proporcional. Por ejemplo, hoy en día un piloto puede cometer un error, una salida de pista o un trompo y no perder la posición. Su error no fue penalizado. Con el sistema, pues si él hace eso va a tener una pérdida de tiempo, lo que le va a significar una pérdida de puntos, según la magnitud del error, más grande o más pequeña. Y también premia en proporción las recuperaciones. ¿Qué es esto, por ejemplo? Un piloto hoy en día, por un error que haya cometido o por un percance que haya tenido y se ha retrasado, digamos que esté a 50 segundos de retraso en la posición, no importa, digamos la posición 5, y termina la carrera después de una gran recuperación a 20 segundos, pero sigue siendo la posición 5. Hoy en día no tiene absolutamente ningún beneficio por esos 30 segundos que recuperó. En este método sí obtiene premiación por eso.
Con la aplicación del método disminuimos también el efecto de las banderas amarillas y carros virtuales de seguridad. Por lo que no son tenidos en cuenta, entonces se disminuye. No digo se elimina completamente porque obviamente el hecho de que haya las banderas amarillas afecta las estrategias, afecta en que los pilotos se pueden acercar y unos a otros pueden hacer cambiar un poco el rendimiento de cada uno, pero se disminuye muchísimo este efecto. Todos los pilotos son evaluados proporcionalmente sin importar la zona de rendimiento de su auto. Esto pesa sobre todo mucho para los coequiperos e incluso para equipos de la zona media siempre, en que están en esa zona de la transición puntos y no puntos. De esta forma, esa evaluación es muchísimo más justa. Y obviamente es una mejor evaluación de forma global porque hay una mayor cantidad de medidas. Lógicamente no estamos haciendo una sola medida al final de la carrera, sino que estamos haciendo 2 mediciones por cada vuelta. Esta vez simplemente presentaré la tabla resumen del Gran Premio de Hungría. En ella está organizada por la posición oficial en carrera y se tienen los principales datos de la carrera, comenzando por la posición de salida de cada piloto. La segunda columna es la posición final en pista, que es igual a la oficial, salvo esos 3 pilotos en amarillo que cambiaron su posición por la penalización de Daniel Ricciardo. Las vueltas en bandera verde, las vueltas en auto de seguridad, las vueltas totales, el tiempo en bandera verde de cada piloto, el tiempo total, es decir, este es el tiempo oficial en carrera, el retraso, que también es el retraso oficial en carrera, y esta columna es la clasificación de vueltas rápidas de cada piloto, colocada al lado de rendimiento, porque este rendimiento es el cálculo de la primera mitad del método, es decir, del cálculo del vuelta por vuelta, que nos dice qué piloto fue a través de toda la carrera y no en una sola vuelta el piloto más rápido. En este caso vemos que fue Charles Leclerc el piloto más rápido y no Hamilton, quien hizo la vuelta más rápida en carrera, pero que a lo largo de la carrera, según el método, sería el tercer piloto más rápido, un poquito por debajo de Max Verstappen. Este es el método ya total, la suma de este rendimiento en un 50% más el acumulado y conservando el valor más alto de la suma entre los dos de cada piloto. Vemos como Max Verstappen y Lewis Hamilton fueron primero y segundo, como oficialmente lo fueron. Ya hay varios pilotos que no quedan en la misma colocación, como George Russell, que sería el sexto mejor rendimiento, quien se clasificó oficialmente tercero, y así sucesivamente. Vemos aquí, este sería el orden que tomaría esta tabla si lo organizamos por esta columna. Vemos los puntos oficiales obtenidos por cada piloto y la columna valoración es la división de los puntos oficiales entre los puntos del método, lo cual nos da el porcentaje de beneficio o perjudicado que haya sido un piloto. Y los colores de las celdas van de más favorecido completamente en verde a más perjudicado en rojo. Max Verstappen, pues el piloto en este caso más favorecido, 124% de los puntos que el método sugiere. Y esta columna también es la diferencia, pero no en porcentaje, sino en diferencia como una resta simple de puntos, que en este caso también Max Verstappen, el piloto más favorecido, 4,91 puntos de más que lo que el método sugiere. El piloto más perjudicado, Charles Leclerc, 10,32 puntos de menos, y el segundo más perjudicado, Checo Pérez, menos 7,54 puntos. Vemos como por ejemplo Checo Pérez, según el método, sería el piloto que tuvo el cuarto mejor rendimiento en carrera. Y ya la última columna son las vueltas descontadas, lo que decía, no todos los pilotos obtienen su mejor rendimiento en la última vuelta. En este caso los 6 primeros clasificados lo hicieron y de allí para allá pues todos los pilotos tuvieron menos 2 o menos 1, menos 3 y menos 4 vueltas. El único piloto que no terminó la carrera, Valtteri Bottas, tuvo problema de motor y sus últimas 4 vueltas fueron lentas, sobre todo la vuelta 62 en que bajó muchísimo el ritmo y ya de ahí cayó, y aunque las otras fueron mejores y subió un poco, no alcanzó a pasar
el cálculo que tenía en la vuelta 61. Bueno amigos, esto es todo por hoy, espero les haya gustado. En próximas ediciones haré resúmenes de la participación de cada piloto y también haré un resumen de mitad de temporada. Espero compartan este video a amigos de ustedes y los veo en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.